Uno de los temas importantes del día de hoy tiene que ver con lo que pasó hoy a la mañana en la Fundación Favaloro. Allí está Fernando Alonso en este momento. ¿Cómo te va, Fernando? ¿Qué decís, viejo? Hola Luciano, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí estamos en Avenida Belgrano al 1700, está cortada Belgrano por lo menos en la mitad de la calzada aquí en Belgrano al 1700 y en el otro puesto que también tenemos está Venezuela al 1700 donde entran y salen también automóviles. A ver, el frente de la Fundación Favaloro, donde fue operada la Presidenta de la Nación en el transcurso de la mañana. La verdad que llama mucho la atención porque aquí no hay estructura partidaria en cantidad. Sí, si bien se puede reflejar un cartelito de cada sector político, también se puede reflejar un montón de carteles de gente común que viene, dice, reza, expresa, dice lo que tiene que decir y quiere decir en ese momento, espera un rato, pregunta a los periodistas que estamos acá. ¿Cuándo creen ustedes que puede salir la presidenta? No sabemos, no tenemos ni idea, no vamos a hacer ninguna conjetura que no sea la palabra oficial. Lo que nos queda, lo que nos... Sí, los que olfateamos un poquito con el humor y con el buen humor que se expresó el vocero presidencial durante el transcurso de la mañana, el optimismo que se vio en sus palabras, diciendo que la presidenta hasta inclusive estaba de buen humor, bueno, nos alienta a todos de que la salud, o al menos el posoperatorio que está llevando adelante la presidenta de la Nación en este momento es muy bueno. La seguridad es muy grande, ustedes verán que más allá que de los efectivos de la Policía Federal, en cada extremo de la valla, ustedes van a ver directamente que hay hombres de seguridad presidencial, ya, directamente, más allá de los efectivos de la Policía Federal. Está todo muy custodiado, todo muy controlado. Hay un ingreso especial que se cree que pueden ingresar los familiares en automóvil y esta valla que tenemos en el frente de la Fundación Favaloro es la que se puede abrir y la que se abrió anoche en algún momento para que descienda de un automóvil. A ver, no, está pasando una ambulancia nada más por aquí por Avenida Belgrano, pero les decía que esta valla principal del frente es la que se abrió anoche para que pueda descender Máximo Kirchner. ¿Quién salió hace aproximadamente 45 minutos? La madre de la Presidenta de la Nación, la señora Ofelia, que se retiró de este lugar. ¿Con quién se presume? Y no tenemos todos los ingresos de la Fundación Favaloro custodiados, porque hay ingresos por los 4 lados de la manzana, pero se presume que puede estar los hijos con la Presidenta de la Nación. Bueno, este es el cuadro de situación que tenemos ahora, todo muy tranquilo, nos acompaña un buen tiempo, un buen sol. Esto es lo que sucede acá, más allá de las expectativas que tenemos cada uno de saber y de repetir solamente lo que dice el parte oficial. Ninguna conjetura nos hace mejores en este momento, ni tenemos por qué nosotros lanzarnos en la obligación para llenar espacio televisivo, radial o gráfico de hacer ningún tipo de conjetura. Nos ceñimos simplemente a la información oficial y saber que el próximo parte, como dijo Alfredo Cochimarro, va a ser en el día de mañana. Obviamente que todos pensamos que si amerita tener un parte nuevo antes de mañana, los facultativos de este nosocomio lo van a hacer saber y las autoridades presidenciales también. Pero bueno, esperemos estas 48 horas que son las claves, como todo el mundo dice, una frase trillada, pero es así, después de una intervención como la que tuvo la presidenta, después de las 48 horas será todo mucho más tranquilo y creemos que 48, 72 horas, esto es lo que se decía durante la mañana, va a ser lo que van a permanecer la Presidenta de la Nación acá. Clarísimo. Aquí estamos, en vivo. Fernando, te quiero hacer una consulta respecto de la prensa internacional, que a mí me impactó, por lo menos viendo en diarios, la cantidad de información que se vio reflejada en distintos diarios del mundo, no solamente los diarios de habla hispana, sino diarios europeos, diarios rusos, etcétera, que han dado cuenta de la situación de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En este sentido te quería preguntar, vos que estás ahí, ¿estás viendo esos famosos móviles satelitales que se alquilan para televisoras de afuera o camarógrafos, o fotógrafos de afuera? ¿Se ve un movimiento de prensa internacional en la puerta de la Fundación? Mirá, a ver, si me doy vuelta un cachito, se da vuelta a nuestra cámara, atenta a nuestra cámara. Lo decimos al señor que vende banderitas que se corra un poquito. Acá tenés un panorama satelital de la Avenida Belgrano, sí. Con un poquito del sol de frente. Sí, claro, son muchas unidades satelitales alquiladas, sí, para medios internacionales. ¿Cuáles vimos? Bueno, la Red de Globo estuvo ayer ya durante gran parte de la tarde transmitiendo desde acá.
Por ejemplo, Telesur ni hablar. Telesur estaba desde ayer muy temprano, transmitiendo desde acá también en directo. La RAI se la vio hace un rato. Bueno, la verdad es que las grandes televisoras del mundo, de Europa particularmente, no de Estados Unidos arriba, no hemos visto CNN en español, por lo menos transmitir en directo desde acá, pero sí las grandes televisoras del mundo, Reuters, RAI, Telesur, hemos visto la cadena más importante latinoamericana de habla hispana del mundo, la red de Globo de Brasil, bueno, sí, se ven acá y hay mucha expectativa, indudablemente, por la salud de la presidenta de la Nación. En el día de hoy, mucho más tranquilo. No ha habido hasta ahora ningún incidente, con alguna excepción, con relación a los medios de comunicación. Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo para allá. Buen trabajo. Hasta luego. Chao, hasta luego. Fernando Alonso, entonces, allí en la Fundación Favaloro, donde todo salió bien hoy a la mañana, al momento en que operaron a la presidenta, y hablábamos sobre el final, sobre la cobertura internacional, que por cierto se volvió una de las cosas características de esta cobertura periodística que se vio, al margen de lo que decía Magallanes hace un rato, de parte de aquí de la República Argentina. Vamos a profundizar un poco más, si les parece, sobre este tema. Estamos con el doctor Pablo Petraca, que es médico neurólogo. Doctor, muchísimas gracias por haber venido aquí. Es director médico del Instituto de Neurociencias de Buenos Aires. Me imagino que en estos días le deben haber hecho muchas preguntas, doctor. Sí, ¿no? tal cual. La primera de ellas, si la cirugía que se le practicó a la presidenta era una cirugía que revestía complejidad, o es una cirugía que para los neurólogos más o menos es una cosa habitual o no. Sí, yo soy neurólogo, la cirugía es llevada a cabo por los neurocirujanos. Sí. Con lo cual, bueno, yo voy a hablar sobre los conocimientos desde el área, desde la mirada neurológica. Bueno, es una cirugía que dentro del espectro de las neurocirugías es una cirugía menor, sin mayores complejidades, ¿no? Teniendo en cuenta básicamente también, depende de la magnitud del hematoma subdural de que estemos hablando y de la localización. O sea, por lo general depende de la magnitud, de la localización y de la precocidad en la cual ese hematoma es operado o es tratado, ¿no? Doctor, antes de prescribirse la operación se había hablado de un mes de reposo para que ese hematoma pudiera drenar o desaparecer naturalmente, ¿no? ¿Qué cambia en relación con esta operación? ¿El tiempo de recuperación va a ser menor? ¿Cuánto tiempo va a demandar estimativamente, ¿no? Porque no sabemos el cuadro concreto después de esta intervención? Sí, partimos de la base que yo no conozco ni la magnitud del hematoma ni su ubicación a nivel en la superficie cerebral, pero como usted bien decía, la primera hipótesis era que ese hematoma podía ser reabsorbido, ¿sí?, con medidas de reposo y de cuidados médicos. Bueno, frente a la sobrevivencia que ese hematoma no se reabsorbía, sino uno infiere que fue creciendo, y a partir de ahí, por la compresión que da ese hematoma sobre la superficie cerebral, comenzó a dar los síntomas que todos conocemos. Bueno, ahí el equipo médico presidencial decidió el tratamiento quirúrgico. Pero digo, la recuperación, uno piensa, si ahora ya desapareció el hematoma hoy, ya no está más, uno presume que tal vez la recuperación sea más rápida, que ese mes de reposo, o sea, ¿no? Si podemos ver la figura, la imagen 3 que teníamos preparada, vemos que un hematoma es una acumulación de sangre que se ubica sobre la superficie cerebral. A partir de la magnitud de esa acumulación de sangre, dado que la cavidad craneal no es una cavidad expandible... Ahí está la imagen. ¿Sí? Vemos que dado que la cavidad craneal no es una cavidad expandible, a medida que esa acumulación de sangre crece, que es líquido, el único sentido que tiene para comprimir es el tejido cerebral, porque el cráneo es sólido, ¿sí? Con lo cual los síntomas van a estar dados por el volumen del hematoma, ¿sí?, pero básicamente por compresión sobre el tejido cerebral, aunque es un hematoma que está por fuera del cerebro, no está en el cerebro. Pero ahora ya no está. Ahora no está más, claro. O sea, partiendo que ese hematoma es evacuado, ¿sí?, se extrae el hematoma por la técnica quirúrgica elegida, no existe más esa compresión sobre el cerebro, no existe más una hipertensión que existe sobre la cavidad craneal, con lo cual la evolución es favorable, ¿sí? O sea, como que depende de las medidas que hay, en base a medidas de reposo, ¿sí?, ese cerebro que estaba siendo comprimido por el hematoma tiende a recobrar el lugar perdido y a expandirse, y esa cavidad virtual que estaba ocupada por ese hematoma vuelve a ser ocupada por el cerebro. Saquemos el caso de la presidenta, porque la verdad que no conocemos en detalle. Pensemos en términos globales el tema. Muchos se golpean la cabeza. Tal cual. Todo golpe de cabeza genera hematoma. ¿Cuándo se genera hematoma? Hay algunos
no sé, cráneos o que llevan a que puedan generarse más hematomas? Bueno, es una pregunta importante esa. Ahora sí me interesa ver la figura número 2, ¿sí? La imagen 2, en el cual vemos que un hematoma es una acumulación de sangre que se produce entre la superficie del cerebro y las cubiertas que recubren el cerebro. Esas cubiertas son las meninges. Una de las meninges, la más externa, es la dura madre. Se llama hematoma subdural porque es un hematoma, ¿sí? que se acumula por debajo de la dura madre, subdural. Esa acumulación de sangre va a estar dada por un sangrado. Ese sangrado va a estar dado por la lesión del vaso sanguíneo que perforan la dura madre y se ubican entre la dura madre y el cerebro, ¿sí? Dependiendo el grado de lesión de ese vaso sanguíneo, vamos a tener un sangrado más o menos importante. Un sangrado más importante a partir de un traumatismo importante va a producir un sangrado masivo, brusco, con una compresión del cerebro brusca y una manifestación clínica inmediata. El paciente tiene déficits neurológicos inmediatos o síntomas neurológicos inmediatos. Uno de ese paciente le hace una tomografía computada y ve el hematoma en ese momento en la tomografía computada. Claro. Eso se llama hematoma subdural agudo, porque la presentación es inmediata y es aguda. En cambio, cuando el grado de lesión del vaso a partir de un traumatismo es leve, se produce una lesión del vaso, pero se produce no un sangrado masivo, sino un microsangrado, como si fuera el goteo de una canilla, que dentro de una cavidad específica se va acumulando. Son muy finitos, además, los vasos ahí. Entonces, la acumulación de esa sangre puede llevar semanas, ¿sí? o meses, cuando el volumen de esa sangre acumulada produce suficiente compresión sobre la superficie cerebral, va a comenzar a manifestarse síntomas. En este caso, el más frecuente es la cefalea, y si uno deja que esto progrese, pueden aparecer otros síntomas neurológicos. Eso es lo que llamamos hematoma subdural crónico, porque entre la latencia, entre el agente causal, que fue el traumatismo, o el agente que produjo la lesión del vaso, y la manifestación clínica, hubo un tiempo de latencia de semanas o meses que se habla de crónico. ¿Pero qué porcentaje de los que se golpean la cabeza pasan a tener esto crónico? Porque, mira, a ver, hago una cuestión digamos, yo veo deportes, veo jugadores de fútbol que la verdad se dan golpes en la cabeza muy fuerte, o partidos de rugby. Bueno, no todos ellos después van y se tienen que operar. No, sin tener que hablar de deportes. Y que es muy violento. Como usted antes comentaba, una de las principales causas de discapacidad neurológica en los jóvenes y de muerte en los jóvenes es el accidente de tránsito. ¿Sí? Entonces, los accidentes de tránsito son la causa más frecuente de lesiones cerebrales y generalmente hematomas subdurales o hematomas cerebrales productos de un traumatismo. Agudos. ¿Sí? Agudos. Con lo cual, este es un ejemplo claro. Ahí se produce un hematoma agudo, ya sea hematoma, no tanto hematoma subdural, sino hematomas cerebrales, contusiones cerebrales que llevan que... Entonces, volviendo a la pregunta que usted me decía respecto a un golpe en la cabeza. Bueno, hay golpes y golpes. Un golpe en la cabeza, como un traumatismo de cráneo a partir de un accidente de tránsito, puede llevar a un hematoma cerebral, que no es el caso de que estamos hablando. Esto es un hematoma subdural que está vecino al cerebro, no está intracerebral, no es intraparenquimatoso, no está ubicado dentro del cerebro. Pero un traumatismo de cráneo severo puede producir un hematoma intraparenquimatoso, o sea, propiamente dentro del tejido cerebral, que puede derivar en déficits neurológicos severos o incluso en la muerte de las personas. ¿Qué secuelas hay después de una intervención o en el caso que está la presencia de un hematoma de estas características? Una vez que el hematoma no está más, ¿puede dejar secuelas? Todo depende del caso en cuestión, depende de la ubicación del hematoma, depende de la magnitud de ese hematoma, porque cada área del cerebro cumple una función, regula una función tanto motora, sensitiva, sensorial. Entonces depende de la ubicación del hematoma, de la magnitud de ese hematoma y de la precocidad del tratamiento recibido. Claro. ¿Sí? Entonces... Me imagino, doctor, para eso debe haber una serie de pruebas clínicas que se ponen en funcionamiento. Sí. Digamos, al margen de los diagnósticos por imágenes, debe haber como paso previo evaluaciones clínicas, digo, si las manos, ese movimiento, el examen fuerzas. Básico, o sea, la clínica, acá la clínica es soberana, o sea, lo mandatorio aquí es el examen clínico neurológico. O sea, se evalúa fuerza muscular, sensibilidad, motilidad de pares craneales, o sea, que regulan los sentidos, ¿sí? Y a partir de ahí se valora el estatus neurológico, el estado neurológico, ¿sí? Con lo cual, un hematoma subdural suelen tener pronósticos favorables y buen pronóstico. Más aún tomado con
a tiempo y en forma precoz. Doctor, la última consulta, ¿cómo encontró de parte de sus colegas, de distintos médicos, la evaluación de una situación tan delicada como la de la presidenta en los medios de comunicación? Que por cierto en estos últimos 2 días se han dicho muchas cosas. Me interesaría su opinión respecto de eso, porque yo entiendo que todo médico cuando está viendo que otro médico está hablando sobre una patología de esta naturaleza también tiene un análisis de lo que se está diciendo, ¿no? O sea, el médico habla sobre una determinada entidad clínica, ¿sí? Mientras se ciñe a esos pautas, el médico está dando información de difusión científica, difusión médica, que es lo que estamos haciendo ahora. O sea, se habla de entidades clínicas y en un medio así no de casos, sino de entidades médicas. Pero no encontró ninguna barbaridad, se lo pregunto así literalmente, alguien diciendo alguna barbaridad. No tuve tanto tiempo para estar frente al televisor porque estuve atareado con mi práctica asistencial, pero no, en principio yo puedo decir eso, que uno se basa en describir entidades médicas. Doctor Petraca, muchísimas gracias por haber venido, ha sido un gusto. Señoras, señores, nos vamos, ¿qué pasa? Para que ya no moleste con este tema, le pido. Muy interesante lo de mi colega, realmente. No vea que ¿usted es neurólogo? No, soy periodista. Pero diagnostico. ¿No veo cómo le dicen la ATN ahora? ¿Cómo? Todos neurólogos. Vamos a un corte, en un ratito seguimos, que todavía es temprano, dale.